Seguimos en Secretos del Poder. En este bloque vamos a referirnos a lo que es, lo que observamos nosotros, un crecimiento en Latinoamérica de la extrema derecha. Hubo elecciones en Chile, nuevamente la extrema derecha se impuso con su candidato y la pregunta que tenemos para formular a un especialista en el tema, analista, docente, periodista, no sabemos por dónde empezar con el principal título para hablar de Claudio Fantini, que nos acompaña esta noche en el programa. ¿Cómo te va, Claudio? Bienvenido, buenas noches. Hola, Julio. Muy buenas noches. El placer es mío, lo mismo, Alfredo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, la pregunta que nos hacemos con Alfredo ¿es contagio esto de la extrema derecha imponiéndose en algunos países donde en algún momento también tuvo un modelo totalmente opuesto? Yo creo que lo que estamos viviendo desde las últimas décadas del siglo pasado es una búsqueda fuera del sistema. Yo creo que estamos en una etapa de la historia que genera una suerte de humanidad desconcertada, sumida en la incertidumbre y por ende atemorizada. Creo que eso es producto fundamentalmente de la aceleración cada vez mayor del avance tecnológico que va transformando todo permanentemente y va generando una especie humana incapaz de vislumbrar el futuro más cercano, porque como todo está en cambio permanente, nosotros somos hijos, nietos y bisnietos de gente que podía imaginar el futuro de sus hijos, nietos y bisnietos. A nosotros nos cuesta imaginar nuestro futuro de acá a 5 años. Sí. ¿No? Abrimos un negocio en una esquina y no sabemos si eso va a funcionar, si esa esquina va a ser igual, o qué cambios puede haber urbanos que lo hagan caducar en el acto. La gente se recibe en una universidad con un conocimiento que no sabe por cuánto tiempo le va a ser útil, y así en todas las cosas. Esto va generando una desesperación que la política tradicional no puede cambiar o no puede calmar esa desesperación. Entonces, primero buscan fuera del sistema, ¿no? El outsider. Lo vimos a finales del siglo pasado, así aparece Berlusconi, por ejemplo, en Italia, en Latinoamérica, Fujimori, ¿no? Y ya en este siglo siguen apareciendo los outsiders, que son el primer manotazo desesperado de la gente para que alguien le calme una ansiedad a la que nadie le está dando respuesta. Por cierto, el outsider tampoco le va a dar esa respuesta, porque no las tiene, nadie las tiene, absolutamente nadie. Es una realidad de una complejidad cada vez mayor y cada vez más difícil, pero bueno, la gente en su desesperación busca primero el outsider y después el antisistema. Estamos en la etapa del antisistema que se busca por izquierda y por derecha. Acá estamos en la etapa de la búsqueda del antisistema en la ultraderecha. Por eso Chile tiene ahora el primer presidente ultraderechista de su historia democrática, ¿no es cierto? Sí. Porque, por cierto, Pinochet lo fue. Pero Sebastián Piñera era un centrista, ¿no? Ahora, es interesante ver el zigzagueo de vértigo que tiene la política chilena. En la anterior elección presidencial la gente votó a la izquierda antisistema. Sí. Después Boric actuó con moderación, no fue sectario, no fue agresivo, no polarizó, ¿no? Pero eso fue él. La gente había votado la izquierda antisistema, ahora votó la derecha antisistema, la ultraderecha. Veremos si Kast tiene la misma actitud de Boric, ¿no? O sea, de no ser un gobierno sectario, un gobierno ultra, pero de ahí es de donde él viene. Te saco un poquito de acá de la región, ¿no? Tanto el presidente electo en Chile como Milei, bueno, expresan públicamente su alineamiento con la política internacional de los Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump. ¿Qué visión tenés? Porque, digamos, el mundo es como que ha cambiado
mucho, no solamente pasa en estos países, en todo el mundo. En todo el mundo. Los líderes más nombrados hoy son Trump, Putin, en fin, o en los países desarrollados, en Italia, etcétera, ¿no? Digo, ¿qué visión tiene? ¿Eso puede perdurar o entraña ciertos riesgos? Bueno, yo creo que estamos en una etapa de debilitamiento de la democracia. El fenómeno que estamos describiendo, yo creo que existe a nivel global. La desesperación es global. Se ve en Occidente, se ve en la parte democrática del planeta. En China no lo vas a ver en Rusia, pero porque el sistema impide esa percepción. No tenés elecciones, no tenés, o sea, el sistema no quiere decir que no exista, pero quiere decir que el poder tiene, desde regímenes autoritarios, otros instrumentos para contener e incluso para invisibilizar esa realidad. En las democracias se ve, aflora y avanza debilitándolas por dentro. Entonces surgen liderazgos como los de Milei, Jair Bolsonaro o Donald Trump, que son claramente contrarios a la cultura liberal demócrata, ¿no? La democracia necesita estar parada en el centro, o sea, su arco de movimiento va desde el centro izquierda hasta la centro derecha, pero más allá del centro derecha ya está en un espacio en la que tambalea, no puede ser estable, puede derribarse. Lo mismo más allá del centro izquierda, ¿no? En Argentina nos hemos deslizado más allá del centro derecha. Y por eso la democracia entra en zona de riesgo. Lo mismo va a pasar en Chile, debió ocurrir con Boric, pero Boric tuvo otra sensatez, otra razonabilidad. Claro, vos hablabas hace un rato de esas actitudes sectarias, ¿no? A veces las tuvo el kirchnerismo de su lado. Y la Libertad Avanza se parece por ahí en alguna de esas actitudes bastante, pero mirada por supuesto del lado derecho, ¿no? Yo creo que tienen el mismo manual y que lo aplican muy parecido al pie de la letra. A mí me llama mucho la atención, cuando yo era adolescente, era de izquierda, en la secundaria, en la universidad, y tenía fascinación por el pensamiento de Antonio Gramsci, ¿no? Y leía apasionadamente a Gramsci. Ahora creo haber tenido otro entendimiento de lo que planteaba Gramsci cuando hablaba de batalla cultural, lo que implicaba imponer los valores de la izquierda en el mundo de la cultura, o sea que en la sociedad prime como valor la igualdad, la solidaridad, el acompañamiento al débil, ¿no? Desde el mundo de los valores. Por cierto, también el pensamiento de Gramsci es aplicable a una política donde la batalla cultural se da con instrumentos más concretos y brutales, ¿no? La izquierda y la derecha de lo que va de este siglo toman, primero a través de Chantal Mouffe y luego de Laclau, el pensamiento gramsciano en esa dimensión. Y sirve tanto para la izquierda como para la derecha, ¿no? Libras la batalla cultural en términos de demonizar al otro, de convertirlo en términos schmittianos en el enemigo. El pensamiento de Carl Schmitt, que es el que tiene muy en cuenta Gramsci también. Sí. Carl Schmitt, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con su obra mayor, que fue El concepto de lo político, así se llamó ese libro, bueno, plantea que la relación tiene que ser nosotros y ellos son ellos en tanto y en cuanto son el enemigo. Otro alemán, en este caso un austríaco, Martin Buber, le va a responder desde el humanismo con el Ich und Du, pronunciado en bávaro, que es el yo y tú. Yo soy yo en tanto y en cuanto hay un tú, y el tú es mi complemento.
O sea, es la visión de la dicotomía planteada en términos no dicotómicos. Yo creo que el pensamiento gramsciano se puede plantear en los términos humanistas de un Martin Buber y no necesariamente o exclusivamente en los términos schmittianos. Pero el kirchnerismo primero, a través de Laclau, yo lo pronuncio así porque es un apellido catalán. Sí. Y siempre generan la tentación de pronunciarlo en francés. Claro, pero es un apellido catalán. Ellos son los que renuevan, él y Chantal Mouffe renuevan este instrumento del pensamiento para generar estos liderazgos disruptivos que también tienen una vinculación directa y casi fundamental con las redes sociales y con este nivel de desarrollo de Internet. Y ahí es muy interesante, muy importante leer, por ejemplo, a Roberto Casaleggio, Gian Roberto Casaleggio, que es el ideólogo de lo que fue el movimiento Cinque Stelle, ¿no? Con Beppe Grillo, el tipo que se dio cuenta que tenía que vos en las redes podés crear los nuevos liderazgos que dejen absolutamente atrás la política tradicional. Yo digo, esos nuevos liderazgos tampoco van a tener respuestas, pero están en el momento del arribo al poder. Ese es el caso de Donald Trump, un presidente inconcebible para la historia de los Estados Unidos, que está provocando, yo digo, la materialización de lo que era la pesadilla de Hamilton, ¿no? Lo que planteaba en los papers, los Federal Papers, ¿no? Cuando hablaba del riesgo mayor de los Estados Unidos es que llegara a la presidencia un agente de una potencia enemiga. Mucho se escribió en Estados Unidos, desde el libro de Richard Condon en la década del 50, de Manchurian Candidate, a la serie Homeland, el Netflix. Esa es la pesadilla de Hamilton. Y la estamos viendo por primera vez materializada. Trump trabaja para Putin. Lo está haciendo. Ahora es Trump el que le está diciendo a Zelensky: arrodillate y rendite. Se lo está diciendo con todas las letras. Primero le quitó la financiación, las municiones, la provisión de armamento, ¿no? Y ahora es él directamente. Putin habla a través de Trump. Y Trump está motorizando desde esta costa del Atlántico en los proyectos de Putin de que desaparezca la Unión Europea y vuelva a ser un conglomerado de países repartidos entre sí, separados entre sí, bajo la sombra de la gravitación rusa. A cambio, Rusia le concede a Trump desde Tierra de Fuego hasta el Ártico canadiense, incluida Groenlandia, si quiere. Esa es zona de gravitación y eso es lo que estamos viendo. La guerra en Ucrania tiene su reflejo acá con lo que puede ser la primera guerra en territorio sudamericano con participación directa de Estados Unidos, en Venezuela. La diferencia es que en Ucrania claramente hay un agresor y un agredido, y el agredido es Ucrania, y el gobierno de Zelensky no es un gobierno impresentable ni dictatorial. Acá hay una dictadura impresentable, un gobierno de patanes y fascinerosos encabezado por Maduro, por lo tanto le da una ventaja a Trump, pero está poniendo en la praxis, como planteó Theodore Roosevelt, lo que Monroe había planteado en la doctrina, ¿no? América para los norteamericanos. Bien. Vos sabés que... Perdón si me extiendo. No, está bien. Mencionás lo de Venezuela, permitime que haga un recuerdo que lo hacía recién cuando estábamos fuera del aire. Creo que fue en el año 99, vos escribiste un libro. Sí. Entiendo que era el primer libro que escribiste. Sí. Y uno de los capítulos que se llama Pasiones Violentas o algo así, hay una descripción de Chávez y del chavismo, digamos, ¿no? Y vos ahí escribís una frase que a mí me quedó muy, muy presente. Cada vez que pienso en Venezuela me acuerdo de esa frase, que decís que allí los venezolanos, digamos, están moldeando un emperador caribeño. Y aparte, ¿cómo lo ves ahora, 25 años después que escribiste eso? Bueno, yo creo que ahora estamos viviendo la consecuencia.
de aquel moldear un emperador caribeño, moldear un nuevo Bolívar, que fue el caso de Chávez, que también tuvo fundamentalmente de autoconstrucción, ¿no? Por eso terminó en la bancarrota PDVSA, porque él era el petróleo venezolano puesto al servicio de financiar la construcción a nivel regional de Hugo Chávez, ¿no? El nuevo Bolívar de las Américas. En este momento lo que estamos viendo es el patético y a la vez brutal accionar de lo que yo llamo el régimen residual chavista, ¿no? O sea, aquello fue una tragedia, esto viene a ser la sí, parodia una de comedia trágica. Esta es una comedia trágica, porque Chávez, que para mí es el Big Bang de la deriva venezolana, que es terrible, Chávez al menos podía lucir una inmensa popularidad. Por eso él era un líder, yo los llamo líderes mayoritaristas. No son liberaldemócratas, no respetan a las minorías, las avasallan, las demonizan, las maltratan, pero se apoyan en un respaldo mayoritario. Yo eso lo llamo el mayoritarismo. No son demócratas, pero tampoco son exactamente dictaduras. Con Maduro se pasa, incluso rápidamente, tras la muerte de Chávez, del mayoritarismo a la dictadura pura y dura, en manos de una minoría de ineptos que entregaron el país a superpotencias y organizaciones poderosas con negocios como por ejemplo la minería ilegal en el arco minero, en la cuenca del Orinoco, que hace que se trate de un régimen sumamente rico imperando sobre una sociedad sumamente pobre, ¿no? Y ahora se está en lo que pareciera una etapa terminal de eso que es el régimen residual chavista. Bueno, con un final que todos intuyen, la participación de Estados Unidos o de Trump en cualquier momento, donde dicen que sería inminente una invasión a Venezuela. De todas maneras, se nos está agotando el tiempo. Me quedaría solamente una última pregunta para esto que definiste vos como un fenómeno, en base a los cambios de expectativas de la gente. La derecha, o al menos esta sensación de incertidumbre de la gente, va a seguir llevándonos a ver todavía resultados electorales sorpresivos en el resto del mundo. Sí, yo creo que la gente está buscando bichos raros, ¿no? Porque no cree en el político tradicional. Y tiene toda la razón del mundo el no creer en el político tradicional. Yo creo que existen todas las razones del mundo para no creer en muchas cosas, ¿no? En todas las corporaciones, incluidos nosotros, el periodismo. Todo ha perdido credibilidad. Pero la búsqueda por fuera de la política tradicional conlleva a una ilusión que sí y solo sí desemboca en un fracaso, ¿no? Es la gran oportunidad de los chantas. Es la gran oportunidad. ¿O de quién se sabe vender? Claro. En redes sobre todo. Bueno, es que en redes, vos lo estás viendo, las redes están hechas para generar polarización y confrontación. Ahí está el negocio. Si vos publicás un artículo moderado, donde sesudamente tratás de explicar, equivocado no, pero tratás de argumentar, ningún algoritmo va a venir a mostrarte. Incluso si alguno se asoma y dice, pero qué argumento inteligente, qué bien planteado que está. Ahora, si vos escribís cualquier barbaridad contra otra persona o contra lo que sea, si vos hacés una fake news, que es evidentemente una mentira colosal de acá a la China, si decís algo tremebundo, a eso los algoritmos te los llevan en el acto. En esa nueva plaza pública que son las redes sociales, está el cortocircuito intelectual que está tarando a las democracias, ¿no? Las está tarando, las está volviendo taradas. Llamativamente. Claro, entonces en eso los que tienen la puerta abierta son los liderazgos, mientras más disruptivos son, incluso aunque sean patéticos.
Y nosotros tenemos ejemplos acá en la Argentina. Claudio Fantini, te agradecemos por la participación en el programa. Creo que a Alfredo le queda una última pregunta. No puedo dejarlo pero ir. nos quedamos sin tiempo. Para que Bueno, me vamos diga con la última. 3 líneas. Ha habido un atentado en Australia. en Bondi Beach. Y yo sé que hay pocas personas que conocen el conflicto de Medio Oriente como Claudio. ¿Qué visión tenés? ¿Hacia dónde va esto de digamos, las decisiones de Netanyahu, de Trump? Y, en fin, ¿qué esperanza podemos tener de que haya paz? Es un tema de una inmensa complejidad y con miles de ramificaciones, pero para no extenderme demasiado en el tiempo y tratar de ajustarme a las 3 líneas que me pedís, yo diría lo siguiente. A las horas de esta masacre, que indudablemente tiene un sello antisemita, aparece Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, diciendo que el culpable de esto es Anthony Albanese, el primer ministro australiano, y luego sale y lo repite un montón de veces en un montón de medios, Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad, diciendo que Australia, el gobierno y el Estado australiano son responsables. ¿Por qué? ¿En qué basan semejante barbaridad, semejante acusación? En que fue haber reconocido al Estado palestino lo que detonó esto. Eso es una acusación ridícula por donde se la mire, que incluso tendría que volverle como un boomerang en su contra. Porque la estadística te muestra 2 cosas. Hay un viejo problema de antisemitismo en Australia, que tendrá razones propias, incluso algunas enigmáticas. Pero lo que muestran las estadísticas es que los actos antisemitas, la agresión antisemita, las agresiones, se triplicaron en los últimos 2 años. O sea, se triplicaron, no a partir de que Australia reconoció al Estado palestino, cosa que ocurrió recientemente. Los últimos estados en reconocerlo fueron Canadá, Francia, los británicos, México y Australia, ¿no? Vos ves que en todo el periodo anterior, o sea, desde que estalló la guerra en la Franja de Gaza, planteada como la planteó Netanyahu, con la complicidad de esa organización criminal siniestra que es Hamas, pero es una guerra de tierra arrasada. Eso triplicó las acciones antisemitas. Además hay otra realidad estadística más simple. En el mundo más de 150 países, o sea, más del 80% de los países reconocieron al Estado palestino. Y esto ocurrió en Australia, ¿no? Entonces, en eso quiero decir yo que el antisemitismo existe, es un problema gravísimo, pero es antisemitismo también un gobierno extremista como el de Netanyahu, que usa el estigma, usa en este caso el pogromo sanguinario de aquel 7 de octubre para justificar una guerra de tierra arrasada que tuvo demasiadas miles de víctimas absolutamente inocentes. A ellos se justifica que le aplique Saramago, como dijo en su momento, para los líderes de esas características, que son rentistas del holocausto. Bueno, estos están siendo rentistas, digo Netanyahu y Ben-Gvir, no el judaísmo, no Israel, no el Estado de Israel, que es otra cosa, sino estos gobernantes. Claudio, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ya seguimos en Secretos del Poder.